Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me acompaña el compañero Jeffrey Martínez. Saludos, Jeffrey. Saludos, Camilo. Y desde el Congreso de Estados Unidos nos acompaña también nuevamente con nosotros el congresista Raúl Grijalva. Saludos, congresista. Muchas gracias nuevamente Igualmente, por la gracias. oportunidad. El congresista Raúl Igualmente. Grijalva es el presidente del Comité de la Cámara de Representantes Federal que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico. Me refiero al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Y en el día de hoy nos acompañará para aclarar unas dudas que como ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico día a día nos hacemos. Así que damos comienzo a esta entrevista. Sí, congresista, queríamos aprovechar que como también eres el presidente del Comité de Recursos Naturales, a hablar sobre estas órdenes ejecutivas que tocan el tema del ambiente y qué usted piensa sobre estas órdenes de Joe Biden en cómo va a atender el cambio climático. Pues representa la meta para el futuro. Obviamente lo que se va a necesitar va a ser presupuestos aquí que se hagan ley y que sean parte del esfuerzo a tratar de algún modo, en un modo integral, tratar con la cuestión del cambio climático y que sigue ocurriendo y que sigue siendo una amenaza mundial y específicamente una amenaza para Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos. Entonces, para mí, lo que está haciendo Biden a este punto es esencialmente reversando lo que hizo Trump, pero también dándole más atención y más prioridad al asunto del cambio climático. Y para mí es algo importante. Uh, en, nosotros, parte del presupuesto, propósitos nuestro, va a ser un plan para tratar específicamente con el, el cambio climático tocante a Puerto Rico, la isla. Y eso ya el equipo, Margarita y los demás, han tenido la oportunidad de hablar con bastantes personas en Puerto Rico tocante aspectos de ese presupuesto y pronto va a ser parte de una agenda que queremos promover, que de nuevo que tratamos con estas cuestiones, pero dejar atrás a Puerto Rico y los otros territorios. No queremos que eso ocurra y por eso vamos a iniciar ese presupuesto. Muy bien, congresista. Y de la misma línea, ¿no? Hablando sobre Puerto Rico, nos gustaría, ¿verdad?, hablar un poco ahora sobre la ley promesa. Recientemente, en el mes de mayo pasado, usted presentó el proyecto HR 6975 que buscaba realizar varias enmiendas a la ley promesa, entre ellas asignar, ¿no?, fondos federales a la Junta de Supervisión Fiscal, también, sobre todo, ordenar la auditoría de la deuda a partir de una comisión independiente e interdisciplinaria y lo más importante, una enmienda en el que delimitaba los servicios esenciales y específicamente a la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial, asignándole a sí mismo ¿verdad?, un presupuesto anual de $800 millones. Sobre esa misma, ¿verdad?, conjetura, le pregunto, congresista, eso fuese presentado el pasado Congreso. eh, ¿Cómo se ve el ambiente para tocar, ¿verdad? Y discutir en el hemiciclo de la Cámara este proyecto? Pues es un compromiso, es el compromiso que yo, a este punto, después de esas elecciones, el, uh, el punto la cuestión que está recibiendo la más atención y merece esa atención es la cuestión del status Ujú. de la isla. En el Inter, también nosotros reconocemos que esa transición, sea lo que sea, y vamos a tener una audiencia pública sobre la cuestión del status para Puerto Rico.
además de eso, también hay asuntos, la reforma de la ley promesa, por supuesto, propósitos tocante el cambio climático. ¿Cómo va a responder esta nueva administración, aliados en muchas cuestiones con los otros, en términos de las urgencias que vemos en Puerto Rico? Todo eso es parte. Mientras que tenemos la discusión tan profunda sobre estatus, también tenemos que no ignorar que todavía quedan esos pasos que en el en la transición, lo que sea, también se tienen que tomar acción, y esos todavía están en el horario. La pandemia pues terminó con muchos de los horarios que teníamos aquí en el Congreso. Y de nuevo, comenzando esta sesión, tengo la buena fortuna de estar encabezando ese comité de nuevo, y va a ser una prioridad para la discusión también. El desarrollo económico también, más énfasis en eso tocante la cuestión de promesa. Sí, eso era una de nuestras preguntas porque vemos como miembros de la Junta de Supervisión Fiscal pues todavía apoyan esta mentalidad de querer resolver estos problemas con medidas de austeridad cuando vemos que la economía de Puerto Rico está tan golpeada, al igual que ahora muchos de los estados por esta pandemia y más allá también la de Puerto Rico por otras razones que sabemos. Exactamente. Buen ejemplo, porque desde el principio yo era de la opinión que no podíamos recortarnos de la crisis que teníamos económica en Puerto Rico, que no podíamos nomás pedirle al pueblo puertorriqueño que aguante esta crisis sin responder. Y ahora vemos en todos los Estados Unidos, cada estado, Sí. viendo la crisis económica, la crisis de salud pública, y el nivel de infección que vemos y de pérdida de vida que vemos en comunidades principalmente latinas, afroamericanas, indígenas en los Estados Unidos. Entonces, ahora quizás miembros del Congreso tienen una perspectiva que no tenían antes, cuando esa discusión nomás estaba enfocada en la cuestión de Puerto Rico. Pero la respuesta también a la pandemia, a todas, a FEMA, a los demás, a las agencias, una diferente actitud, porque ahora la administración, aliados en cuestiones con nosotros, a mí se me hace que esas agencias van a responder con mucha más atención que en el pasado. Y específicamente, congresista, en cuanto, ¿verdad? Nos acaba de decir que la prioridad entonces en estos momentos va a ser una discusión sobre el estatus de la isla. La mayoría de los congresistas ya tomaron conocimiento, ¿verdad?, de que aquí hubo un plebiscito, aunque no bajo una carta del Departamento de Justicia Federal el cuatrienio pasado, estableció que no iba a ser vinculante en ese sentido, pero la mayoría de los miembros del Congreso conocen el resultado. Y sobre ese tema, pues supongo que por eso es que ha aumentado, ¿no?, la importancia de la discusión, además de los fundamentos que usted ha establecido de la discusión sobre el estatus de la isla. Pero sin embargo, y me obligo a ir a la pregunta sobre, ¿se va a discutir en este Congreso, por lo menos en los próximos 2 años, la posibilidad de por lo menos garantizarle a la Universidad de Puerto Rico fondos? Porque vemos día a día, ¿no?, que los recortes siguen y hay una amplia preocupación sobre ese sentido. ¿Qué va a pasar con la universidad y los fondos de aquí a los próximos 2 años, congresista? Bueno, ese es un esfuerzo que al principio vamos a hacer con la administración, asegurar que estamos preparando el paquete, el plan para deshacernos de la presión económica y de la crisis de la pandemia, que Puerto Rico sea parte. Y uno es cómo vamos a sostener los sistemas de educación pública
para los ciudadanos de este país. Y obviamente la universidad es un punto muy importante. Claro. Ya una vez que tengamos aprobado el secretario de Educación en un nivel nacional, también ese va a ser un punto donde tenemos que tener esa discusión en términos de recursos y fondos para la universidad. Además de eso, por eso dije anteriormente, mientras que tratamos con la cuestión de estatus, no podemos perder perspectiva de otras Claro. urgencias que tenemos en la isla. Y la pregunta tuya es un ejemplo muy importante de ese punto. Y, congresista, me levanta entonces la pregunta que no la tenía para hacérsela usted, pero ya que tocó sobre el secretario de Educación y también hemos hablado sobre las órdenes ejecutivas de Joe Biden, ¿cómo usted ve el ambiente o si usted piensa que Joe Biden va a tomar acción sobre las deudas estudiantiles? Ese es el plan es parte del plan de responder a la crisis y quitarle esa presión económica a lo mínimo 6, 7 meses donde no hay ninguna multa, ninguna dificultad para estos estudiantes mientras que ellos no puedan pagar y luego renegociar esa deuda para poder proteger a ellos y protegerlos el acceso a esos préstamos en el futuro también. Y entonces la segunda pregunta era que usted se reunió, y corrígase si me equivoco, con una de parte de la delegación del Partido Demócrata aquí en Puerto Rico, o sea, que representan aquí puertorriqueños, y usted habló, o ellos dijeron que usted se había comprometido a, como usted bien dice ahora, a hacer una audiencia sobre el estatus, pero que no iba a ser algo simbólico y que iba a hacerlo si pues veía que había un ambiente, ¿verdad?, para resolverlo. Sin embargo, Cory Booker había hecho unas expresiones sobre DC y Puerto Rico que él entendía que no había ambiente para tocar esos temas. ¿Cómo usted ve eso en el Partido Demócrata? No, esa es la pregunta. Y entiendo la urgencia y hablé con el señor Gutiérrez encabezando el Partido Demócrata ahí en Puerto Rico de esta cuestión también. Que todavía tenemos que tener una declaración de parte del liderazgo en el Senado demócrata, una declaración de parte de en qué dirección y qué clase de tiempo se va a necesitar en términos de la administración de Biden a la cuestión de estatus. Porque yo he estado aquí bastante para ver que esta promesa se hace y nunca se ha cumplido. Y por eso queremos tener el horario y no solamente presentar los resultados de la elección y el punto de vista sobre statehood, pero también representar otros intereses comunitarios que quieren hablar de autodeterminación, cómo se puede cambiar la relación entre el gobierno federal y Puerto Rico, aumentar la autodeterminación. Esa va a ser parte de la herencia de la Junta Pública que vamos a tener a ese punto. Entonces la opción que brindó Nidia Velázquez y Alexandro Ocasio también va a estar como opción en esa audiencia. Se va a hablar de eso. Es uno de los presupuestos que ya está sometido al Congreso y merece la atención y el debate y la discusión necesaria. Okay. Una de las, verdad, muy bien usted ha reseñado, una de las promesas también, y sobre todo de muchos presidentes, pero específicamente de Joe Biden y Kamala Harris, ha sido que proponen la estadidad para Puerto Rico. Ciertamente es una discusión, como usted muy bien dice, que va a estar abierta a todos los sectores en el Congreso. Pero mi pregunta va a los efectos de esa discusión. ¿Se va a hacer a corto, mediano o a final de la administración Biden? Que usted pueda prever.
tiene que ocurrir en esta sesión, en los siguientes 2 años o Ok. menos para mí, pero esa discusión, alguna indicación de qué decisión se va a ir al futuro y qué nivel de apoyo tenemos en el Senado. Ah, la Cámara de Representantes es otra cuestión. A mí se me hace que el apoyo existe ahí para, no solamente para la audiencia, pero también se tiene que coordinar esto. El esfuerzo de la Cámara de Representantes en este caso no va a ser bastante. Se necesita el Senado y una dirección, una indicación de parte de la administración de qué modo ellos van a tratar con ese compromiso que hicieron y el tiempo que quieren usar. Pero a mí en un mundo ideal, quisiera tratar con esa cuestión el primer año de esta sesión o menos. Y una última pregunta, congresista. Si podremos saber cuál es su posición respecto al contrato de Luma Energy y si usted entiende que ese sería el paso correcto para atender la situación y la crisis de energía eléctrica aquí en Puerto Rico. No, tengo muchas preguntas sobre ese futuro. Vamos a tener la discusión con Prepa y también con otros miembros del liderazgo. El movimiento y por eso también el propósito sobre el cambio climático en Puerto Rico es que tiene que ser una dirección diferente. Tiene que ser que los consumidores en Puerto Rico tengan beneficio de esto en términos del costo de energía para ellos. Tiene que ser un beneficio que le da limpieza al desarrollo de energía en Puerto Rico. Y a mí se me hace que esa decisión merece más atención y tenemos que cualquier plan que se haga en el futuro indicar que este va a ser la meta para llegar a unos logros tocante la energía alternativa, limpia y más protección para la salud pública en la isla. Todavía no estamos a ese punto y nomás repetir las mismas decisiones del pasado o usar las mismas técnicas, tragedias que usamos en el pasado, no va a resolver la necesidad de tener una energía en la isla que sea independiente y de beneficio al consumidor. Congresista Raúl Grijalva, una vez más le agradecemos el tiempo. A Sabemos ustedes, que lo como tiene siempre. muy comprometido y esperamos volver a verle y a entrevistarle y esperamos que sea en su oficina en Washington cuando se esté discutiendo las vistas públicas sobre estatus. Esperamos, así Gracias. que muchas Espero gracias la por la invitación. oportunidad. A Gracias. ustedes. Thank you. Amigos, esto ha sido una entrevista con el congresista Raúl Grijalva desde el Congreso de Estados Unidos. Será hasta la próxima ocasión.